Hola mis queridos, ¿qué tal? Apocalipsis capítulo 16 es lo que vamos a ver hoy día en esta sesión número 19. Corresponde a las copas, al derramamiento de las copas de la ira de Dios, que también son llamadas las 7 plagas postreras o las 7 copas de la ira de nuestro Señor. Y vamos a ver que tienen un paralelo muy claro tanto con las plagas de Egipto como con las trompetas. Son dos series, las trompetas y las copas, dos series que a veces se consideran como consecutivas y a veces también como una intensificación, las copas en relación con las trompetas, y no necesariamente juicios separados. En mi opinión hay de ambas cosas. Aquí hay juicios que no están en las trompetas, plagas tremendas, y tienen una connotación diferente. Así es que preferiría no mezclarlas. Además, en este capítulo 16 aparece la palabra Armagedón, que seguramente les suena y que tiene mucha información detrás, muchas formas de verlo, simbólicas, más o menos literales, realistas, cinematográficas, etc. Todo eso vamos a tener que investigarlo un poquitito. Tanto las trompetas como las plagas tienen claramente un paralelo con las trompetas con las copas, quiero decir, con las plagas de Egipto. Y eso ya lo vimos en la sesión pasada y quiero ahora recalcarlo un poco. El orden evidentemente es diferente. Mientras el tema de la sangre, de las aguas convertidas en sangre, aparece en las trompetas 1, 2 y 3, recién lo vemos en la copa número 2 y en la 3. Mientras, por otra parte, está la copa número 1, aparece recién en esto de las úlceras, etc. Lo podemos ver de esta otra manera también. Aquí, concentrándonos en las copas, empezamos a darnos cuenta, ordenadas del 1 al 7, que el paralelo con las trompetas es muy alto. Y sin embargo, no es tanto como uno imaginaría con las plagas de Egipto. Sin embargo, este paralelo existe, y así como las plagas de Egipto fueron completamente literales, estas también. Y estas plagas postreras, las últimas, antes del fin de la humanidad, presagian un éxodo. Así como las plagas de Egipto también eran el preludio antes de la salida del pueblo de la esclavitud en Egipto, también acá es la salida final del remanente del pueblo de Dios, lo que va quedando, los convertidos en esta última etapa de la humanidad, y por supuesto después de todo lo tremendo que ya ha ido ocurriendo. Las diferencias entre estas dos series de las trompetas y las copas son importantes de tomar en cuenta. Por ejemplo, las trompetas son evidentemente parciales en su efecto. Se recalca muchísimo el tema de que afectan a 1/3 de la humanidad, del mar, etc. Mientras las copas son de carácter universal y final. Afectan a todos y en todas partes del mundo. Es decir, aquí nadie se va a salvar. Esto no es algo que se concentra en Medio Oriente, en la zona de Palestina, sino que es algo que va a afectar a todo el planeta. En segundo lugar, las trompetas todavía son una exhortación a arrepentirse, mientras que aquí en las copas ya no está esa posibilidad. El Señor ha cerrado el cielo, está, digamos, encerrado en la nube de la gloria y no puede entrar ni la intercesión, nadie puede entrar allí porque ha llegado el tiempo del fin y Él no va a cambiar de parecer. Y en tercer lugar, mientras las primeras 4 trompetas afectan de manera indirecta a las personas, las copas afectan desde un principio y de manera muy, muy violenta. Por otra parte, y para terminar esta introducción, en lo que respecta a la cronología, estas copas son precisamente antes de la venida de nuestro Señor Jesús, de su regreso. Y son derramadas en una sucesión rapidísima, de manera que yo las situaría muy poquito antes del regreso de nuestro Señor. No sé si hablar de meses o incluso semanas, pero muy poco antes, y son catástrofes de un nivel tan brutal, tan absoluto,
que en verdad si durara mucho tiempo más, no quedaría absolutamente nada con vida en este planeta. Así es que vamos ahora al detalle de las plagas y vamos a pedirle al Señor que nos dirija como hemos hecho en cada una de estas sesiones. Mi Padre Celestial, estamos delante de ti, de tu trono, de tu sabiduría, pidiendo que derrames de esto para tu pueblo, Señor, en esta época, porque queremos conocer de tus maravillas, de todo lo que revelaste a tus siervos los profetas, y que esto nos sirva, nos ayude, nos empuje, que permitas claridad en nuestra mente, adoración desde lo más profundo de nuestro corazón, y también la sabiduría para compartir esto con otros. Que no seamos, Señor, espectadores como si nos sentáramos delante de la tele con cabritas a disfrutar de una prédica, de una enseñanza, de historia o de cosas proféticas. No, Padre, que esto sea tu palabra que es soltada por tu Santo Espíritu para transformar nuestras almas y hacernos misioneros donde podamos, compartir todo esto a quien podamos. Y te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, Padre. Bueno, se desatan entonces los desastres finales. El tiempo se acabó, ya todo ha ocurrido, toda la época de la iglesia ha transcurrido, se ha predicado todo lo que se ha podido e incluso los juicios que ya vimos todavía tenían un carácter de llamado al arrepentimiento. Y vimos algo de eso. Algunas personas fueron tocadas y evidentemente hay mucha conversión en esta época de la gran tribulación y antes también en la primera parte de la semana 70. Pero todavía hay muchísima gente, la mayoría, que permanece endurecida. Así comienza, capítulo 16, versículo 1. Luego oí que del templo salía una fuerte voz que les decía a los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Aquí aparece una voz. Evidentemente es la voz de Dios, porque ya vimos que el templo se ha cerrado, está con la nube de la gloria de Dios y nadie más que el Señor y los redimidos que están en él, ¿no es cierto? Esta cosa mística, están ahí adentro, pero no hay nadie más, no hay un ángel, no hay ningún otro ser viviente. Y por otra parte aparece esta palabra gran voz, ¿no es cierto? Una fuerte voz, traduce la Reina Valera contemporánea. Y es en griego la palabra megales, que se usa muchísimo en este capítulo, 8 veces. La primera es esta, una gran voz, una fuerte voz. La segunda aparece, dice en el versículo 9, un calor intenso. Ahí está otra vez la palabra mega. El gran río Éufrates, el gran día del Dios Todopoderoso en el versículo 14. Un gran terremoto en el versículo 18, la gran ciudad en el versículo 19 y también Babilonia la Grande. Y finalmente un enorme granizo hasta el versículo 21. En todos esos pasajes se usa la palabra megales, de donde viene la palabra que nosotros usamos como mega. Mega lo usamos nosotros con el sentido de 1000, pero no tiene ese sentido, sino simplemente grande, algo enorme en el griego que fue escrito el Apocalipsis. Evidentemente los juicios de esta etapa son más severos que lo que vimos en las trompetas. El Señor dice: vayan y derramen. Y quiero detenerme en eso porque son 2 conjugaciones diferentes. Vayan, en el griego está en presente de imperativo, y el derramen está en aoristo de imperativo. ¿Y por qué es importante esto? Porque el presente, ambos son mandatos, eso es imperativo, pero el presente nos habla de una acción que va transcurriendo, es algo continuo. Entonces es un ángel detrás del otro. Esto es algo que va transcurriendo de manera bastante rápida. Y el aoristo, en el segundo mandato, nos habla de urgencia. Es decir, para poder entender esto, lo que está ocurriendo es que los ángeles van uno tras otro y van derramando en una sucesión sumamente rápida. De hecho, cuando llegamos ya como a la 5ª copa, todavía la gente se está quejando de los efectos de la primera.
O sea, es algo sumamente veloz y afecta exclusivamente a las personas que no recibieron al Señor Jesús, sino que más bien recibieron la marca de la bestia. Es algo muy, muy específico. Igual como ocurrió en Egipto, donde las plagas afectaron solamente a los egipcios, pero no a los israelitas, aquí algo similar. Solamente a los marcados por la bestia, ahora Dios los va a visitar para darles una marca de lo que significa rechazar la invitación de la gracia de Dios. Esto, vamos a ver, es una situación dramática y final. En esta época no hay zonas neutrales. No las hay. O eres fiel seguidor de Jesús o eres un adorador de la bestia. Y por tanto vas a tener las consecuencias de las decisiones que tomes en esta época tan particular de la historia de la humanidad. Y así llegamos entonces al versículo 2, con esta imagen que la verdad la rebusqué para que fuera especialmente fuerte. Es tremenda, ¿no es cierto? Y es para que podamos imaginarnos lo que dice aquí el texto. Dice que son unas llagas tremendas. Dice: el primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y a todos los que tenían la marca de la bestia, solo a ellos, y adoraban su imagen, les salió una úlcera maligna y pestilente. Es decir, la piel se estaba pudriendo y... ¿para qué decir más? La imagen lo dice todo. Evidentemente, esta imagen es de una pobre persona enferma, seguramente de diabetes, y lo que está produciendo esto, yo no soy médico, podría ser otra cosa también, pero el punto es para imaginarnos lo que la gente, todas las personas, vivirán en esta época. Unas úlceras pestilentes, profundas, malignas, dolorosísimas, como primera de las copas de la ira de Dios. En segundo lugar, la segunda copa dice que el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y el mar se convirtió en sangre, como de sangre de un muerto, y murieron todos los seres vivos que había en el mar. Lógico. La sangre se convirtió, o sea, el mar se convirtió en sangre como de un muerto, o sea, coagulada y en proceso de descomposición. En esas condiciones no puede albergar la enorme cantidad de vida que el mar alberga. Entonces muere todos los seres vivientes. Mientras que en la copa, en la trompeta del capítulo 8, 1/3 de los mares son afectados. Aquí es la totalidad, y también la totalidad de los seres vivos mueren. Obviamente, igual que en las trompetas, no podemos saber si esto afecta a todos los mares y océanos que tenemos en este planeta hermoso, o solamente se está refiriendo a una situación local. Y en ese caso se referiría evidentemente al mar Mediterráneo, donde estarían ocurriendo todas estas cosas. En mi opinión, esto es parecido a pensar que el diluvio fue solamente local. Y cuando uno piensa eso, que el diluvio fue solamente local, es como pensar que Dios puso una especie de barrera y que el agua que fue subiendo y liquidando a todo el mundo no podía pasar a otras partes. Y eso no es posible. Uno se da cuenta de que un diluvio no puede ocurrir sino de manera universal en todo el planeta, precisamente porque el agua fluye. Y si nada la contiene, el agua fluye, y por lo tanto aún las inundaciones más grandes que hemos presenciado tienen su inicio y un rápido desenlace, porque tiene que fluir el agua para alguna parte. En cambio, el diluvio fue de carácter universal, cubrió todo, y eso incluyó enormes movimientos de tierra. Bueno, ¿para qué les voy a hablar? No es el tema de ahora, pero el punto es que es algo de carácter universal. Y lo mismo acá. No es que nosotros en Chile no vamos a tener este problema y nuestros mares van a seguir tan limpios como siempre, y simplemente vamos a mirar hacia el mar Mediterráneo totalmente contaminado y vamos a decir: uy, pobre gente de Europa y de Medio Oriente, cómo están sufriendo. Así como a veces decimos ahora cuando presenciamos o simplemente sabemos por las noticias de las guerras que se desarrollan en ese sector del mundo.
En este tiempo, créeme, no va a ser así. Dios va a afectar a toda su creación, al menos en esta tierra, y va a ser de carácter total. Siguiente copa, la tercera, nos dice que las fuentes de las aguas se convierten también en sangre. El tercer ángel derramó su copa sobre ríos y manantiales, y sus aguas se convirtieron en sangre. Y oí que el ángel de las aguas decía: Justo eres tú, Señor, el que eres, el que eras, el santo que ha juzgado estas cosas. ¿Te das cuenta que aquí no dice y el que ha de venir? Que casi uno lo espera porque es la manera en que se usa en otras partes. Porque aquí ya no es necesario decir eso. Ya no es que el que ha de venir, porque ya está viniendo. Este es justamente el preámbulo final antes de la venida del Señor. Versículo 6. Tú les has dado a beber sangre, pues ellos se lo merecen, porque derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Oí también que otro decía desde el altar: Ciertamente el Señor y Dios Todopoderoso, tus juicios son justos y verdaderos. Ahora, después de haber eliminado la fuente de alimento que representa el mar, ahora son atacadas las fuentes de agua potable. Me imagino que esto será similar a lo que ocurrió en Egipto. En Egipto el Nilo se convirtió en sangre y algunos otros pozos cercanos, pero no todo el agua potable de la región. De lo contrario, en 3, 4, 5 días habría muerto toda la población. Eso es lo que pasa sin tener agua. Es parte de la misericordia del Señor. Él preservó algunas fuentes para que todavía hubiera agua potable, pero la principal para los regadíos y para las necesidades humanas, convertida en este líquido que es sangre. Yo creo que algo así va a ocurrir también en esta época. No es que se anulan absolutamente todas las fuentes de agua, pero sí la mayoría. Es decir, va a haber una escasez. Olvídense de lavar platos, olvídense de ducharse, olvídense de tener el agua que ahora abunda todavía en nuestro planeta, por todas partes, y que nos traen a la casa, y que simplemente abrimos una llave y a veces la olvidamos y dejamos corriendo. No va a ser así. Aquí hay una frase muy enfática que quiero recalcar. Dice: y la sangre a ellos les has dado a beber, lo merecen. Así es la traducción literal del griego. Es muy enfática porque esta plaga es un recordatorio absoluto, tiene todo que ver con las injusticias que se cometieron, las atrocidades que se cometieron con los santos, con los creyentes de esta época. Todos los mártires, toda la sangre injustamente derramada es vengada aquí a través de esta plaga. Aparece un personaje interesante que dice que es el ángel de las aguas. Y evidentemente es un ángel que controla las fuentes de agua, tanto del mar como de ríos y otras fuentes. Y que es diferente del ángel que derramó la copa. Y esto es otra muestra porque la angelología de Apocalipsis es sumamente interesante. Nos revela cosas que no podríamos saber de otra manera. Nos está diciendo que Dios utiliza a sus ángeles como siervos para controlar diferentes cosas. Por ejemplo, en el capítulo 7 hablo de los ángeles de los vientos. En el capítulo 14 vimos un ángel que tiene el poder sobre el fuego. Y aquí en el capítulo 16, este ángel de las aguas. Ya vimos también en la sesión pasada que en la mentalidad del judaísmo de esta época, siglo I y antes también, los ángeles tenían el control de muchos aspectos de la naturaleza. No sé cuánto de eso sea en realidad. Para nosotros la palabra de Dios es el consejo divino final. Pero lo que sí es cierto es, por ejemplo, lo que dice el Salmo 104, versículo 4, los vientos son tus mensajeros, las llamas de fuego están a tu servicio. Y evidentemente en ese pasaje se refiere a ángeles. Y con toda libertad los llama vientos y los llama fuego. O sea, no solamente son seres creados por Dios que controlan estos elementos de la naturaleza, sino que están tan identificados con ellos que prácticamente son
llevan el mismo nombre. Y finalmente menciono esto de que dice oí desde el altar. Esto también es interesantísimo porque el altar ha sido mencionado varias veces en Apocalipsis y siempre con relación, o sea, en relación con juicio. Y ya vimos que el altar es donde están estos mártires y tiene que ver con la oración acumulada de los santos y especialmente de esta época. Y esa oración, o sea, todo lo que ha significado el martirio que queda ahí metido, las oraciones, las súplicas, las quejas de los santos a través de los siglos, tienen todo que ver con los juicios del final del mundo. Y por eso el altar es tan mencionado en este sentido. Aparece en el capítulo 6, 8, 9, 14 y 16. Ahí está el altar, metido en todo lo que tiene que ver con el derramamiento de los juicios. Copa número 4. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, con lo que se le permitió al sol. Fíjate esta mención interesante. Al sol se le permite, aún el sol, bueno, no solo aún, el sol incluyendo cualquier otra cosa, todo está bajo el control de nuestro Señor. Y si el sol no nos quema, es porque el Señor lo controla. Dice, se le permitió quemar con fuego al género humano. Y hombres y mujeres se quemaron con ese gran calor, pero en vez de arrepentirse y dar gloria al nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, blasfemaron contra él. Esta es la primera de 3 veces que se menciona aquí en este capítulo, que las personas recibiendo las copas de ira, en lugar de arrepentirse, blasfeman contra Dios, porque el corazón de estas personas ya está tan endurecido que simplemente no hay posibilidad de vuelta atrás. El sol, este amigo nuestro, porque sin él no podría haber vida, de repente tiene unos cambios tremendos, estas tormentas solares que provocan cosas. El sol está en proceso de cambio también, pero todo bajo el control de nuestro Señor. En las trompetas vimos que en parte el sol se oscureció, probablemente un tremendo eclipse o de una duración más allá de lo natural, lo que produjo una oscuridad y un frío tremendo por un tiempo en el planeta. Pero ahora es precisamente lo contrario. El sol calienta de forma anormal y permite que las personas se quemen. Y el griego aquí es muy enfático, dice, se quemaron con gran quemazón. O sea, olvídense lo que pasa cuando uno se queda dormido en la playa. Eso es, se quemó la piel, pero aquí probablemente va a salirse la piel. Es como una quemadura de primer grado. Quiero hacer una pequeña nota sobre estos finos equilibrios que Dios mantiene en la naturaleza, porque Él es el Dios todopoderoso. Y ese nombre del Señor se menciona aquí, el Pantocrator, el creador de todo. Él es el que controla la vida y todo lo que ocurre en la tierra, en el mar, en el sistema solar, en el universo completo. No hay casualidades en esto. Fíjate, la temperatura del Sol es más o menos de unos 6.000 grados Celsius. O sea, con 100 grados ya tenemos. Y 6.000. La Tierra gira a 1.670 kilómetros por hora sobre su eje y a 107.000 y fracción kilómetros por hora alrededor del Sol, en esa órbita. En promedio, si girara 1/10 de eso sobre su propio eje, todo se quemaría en la Tierra por exceso de exposición al Sol. O sea, esto es un fino equilibrio. Y si Dios no lo mantiene así, se acaba la vida. La Luna está aproximadamente a 400.000 kilómetros de la Tierra, redondeando. Pero si estuviera a 80.000, los mares inundarían los continentes 2 veces al día. O sea, tampoco tendríamos vida más que marítima. No podría haber la vida que en este momento contemplamos sobre este hermoso planeta azul. Y fíjate esto.
Mientras las predicciones astrofísicas aseguran que la Tierra será inevitablemente quemada por el Sol, son los cálculos de los astrónomos y astrofísicos, un grupo de científicos rusos ya trabaja para que el mundo se arrepienta y crea en Dios. No, obviamente, trabaja en el desarrollo tecnológico necesario para evacuar la humanidad al planeta Marte. ¡Qué estupidez más grande! Si tuviéramos la tecnología, mis queridos, para hacer de Marte un vergel, para lograr que Marte tuviera atmósfera y fuera hospitalario para la vida, que Marte tuviera más o menos las condiciones de la Tierra, ¿por qué mejor no limpiar este planeta y no hacer que los desiertos de este planeta que siguen avanzando se conviertan en un vergel y hacer los cambios necesarios para la justicia en este planeta y para que haya una vida en paz? No, la solución es evacuar unos pocos para llevarlo a Marte. Hermanos míos, esto es la forma más estúpida de pensar del ser humano, que siempre ha sido así. Nunca querer arrepentirse y entender que es Dios quien controla todas las cosas y Él es la solución en última instancia, no las habilidades y capacidades humanas. Quinta copa, el reino de la bestia se cubre de tinieblas. Apocalipsis 16, versículos 10 y 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. La gente se mordía la lengua de dolor y por causa de sus dolores y de sus úlceras blasfemaron contra el Dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus obras. Esta es la segunda vez que blasfeman y la tercera vez la vemos en el versículo 21, al final del capítulo. En esta oportunidad es derramado específicamente una forma de tinieblas que no tengo cómo explicarla, pero entendiendo que el reino del anticristo es en todo el planeta, es universal, así también será la oscuridad. O sea, el sol va a quemar de manera extraordinaria, pero después vendrá una oscuridad extraordinaria. Una oscuridad que no tengo cómo explicar, pero que produce una desesperación, un dolor físico, emocional, que no hay nada paralelo, no hay nada que decir. Lo mismo pasó en las plagas de Egipto, pero tampoco tengo exactamente cómo explicarlo. Como es local, se ha pensado que ahí fue una terrible tormenta de arena que pudo haber durado varios días. Podría ser la explicación física de cómo esto ocurrió, pero en términos universales de todo el planeta no hay ninguna manera de explicarlo. Pero la gente todavía tiene los dolores de las úlceras. Te fijas, estamos en la quinta trompeta, en la quinta copa. Se me están confundiendo mucho las trompetas con las copas. Estamos en la quinta copa y todavía la gente está con las úlceras. Por eso te digo que esto es sumamente rápido, es una tras otra. Y definitivamente la gente se mordía de dolor. Ya me imagino, con las puras úlceras debieron haberse arrepentido, pero más bien blasfeman y siguen en esto. La palabra dolor aquí, griego, ponos, significa agonía, aflicción, enorme dolor. No habrá medicina en esta época para curar semejante aflicción. Y el anticristo, que antes había hecho algunos milagros, incluso había hecho pensar que podía resucitar gente, no tiene cómo sanar a sus súbditos, porque aquí es el Todopoderoso el que está actuando y nadie puede escaparse de estas tinieblas tenebrosas que nunca antes se han experimentado en la tierra. Sexta copa, se seca el río Éufrates. Esto es interesante, algo diferente. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua del río se secó para preparar el camino a los reyes que venían del oriente. Aquí tienes un mapa donde se ve el río Éufrates, que comienza aquí en Turquía y sigue con este caudal, ¿no es cierto?, en esta dirección y desemboca aquí en el Golfo Pérsico. Está destacado en azul, mientras este, que es paralelo, más o menos el mismo tamaño, ¿no es cierto?, es el Tigris. Pero aquí está destacado.
Es un río muy importante en esta región y claramente era la frontera nororiental de Palestina y también de todo el Imperio Romano que estaba cubriendo todo el Mediterráneo, ¿no es cierto? Ya hasta el otro lado. Eh, Era una frontera natural y para que pasaran ejércitos del oriente hacia esta zona, el río era una tremenda barrera. Así es que el hecho que Dios diga que lo va a secar para que pasen estos reyes está ambientado en la época de Juan, o antes incluso. Era una época donde el río, como dije, era una barrera natural y por lo tanto de alguna forma había que secarlo para que grandes ejércitos pasaran. Y si no se podía, no había cómo vadearlo porque está mar por otros lados. Entonces, esta es una situación compleja de entender para nuestro presente, porque hoy en día el río Éufrates se utiliza para grandes sectores de regadío, sobre todo en esta zona de Irak, y por lo tanto, en muchos momentos del año tiene poquísimo caudal e incluso está seco. Así que Dios lo seque, en este caso no tiene ninguna mayor trascendencia. Sin embargo, es una forma de decir que Dios va a quitar todo obstáculo para que penetren estos reyes del oriente. ¿Quiénes son? Esto es un misterio que no hay forma de resolver. Algunos piensan que estos reyes del oriente podrían ser aquellos de Gog y Magog que se ha anunciado en las profecías de Ezequiel. Personalmente lo dudo. Si tú me has seguido en todas estas series, te darás cuenta que yo pienso que estas batallas de Gog y Magog son mucho más tempranos, al principio de la semana 70, máximo en la mitad, pero no aquí. Además, Gog y Magog se identifican con más bien coaliciones militares que vienen del norte, de por acá, y no tanto del oriente. Este sector del oriente, en la visión de Juan, podría corresponder a el lejano oriente, que comienza a intervenir. Tal vez es una mención muy particular a reyes del oriente, pienso yo, del lejano oriente, que se van a unir a todos los demás reyes o gobernantes de la tierra que van a venir a la Tierra Santa, que queda precisamente por aquí, en este pedacito, y van a venir a la Tierra Santa a la final guerra en el sector llamado Armagedón. El río Éufrates, por supuesto, es literal y entonces sabemos que se está refiriendo a este sector de Palestina. Como dije, los reyes del oriente se diferencian de los reyes del resto del mundo, que vamos a ver en el versículo 14, y que son convocados por el anticristo. Déjame mostrártelo. Versículo 3 y 14. De la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, es decir, aquí está este triunvirato o trinidad satánica, vi salir 3 espíritus impuros con aspecto de ranas. Las ranas eran consideradas inmundas en la ley mosaica y probablemente esa es la indicación, espíritus inmundos y la forma de un ser, de un bichito que era considerado inmundo. No que las ranas fueran algo especialmente sucio, no, simplemente la definición levítica que no tengo tiempo de explicar, pero ya tiene una definición como un animal no para comer y por lo tanto queda bien con espíritus demoníacos. Estos son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salieron por todo el mundo para reunir a los reyes de la tierra para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. ¿Te fijas qué diferencia los reyes de la tierra de estos reyes del oriente? Pero yo creo que simplemente es una indicación de que los reyes del oriente van a tener una participación particular, mientras los reyes de toda la tierra, el resto, también se van a convocar acá. Por eso es que no vemos tampoco una batalla especial de los reyes del oriente, no se menciona acá.
sino que simplemente se convocan, traspasan el Éufrates, que Dios quita la barrera, lo que sea, para que puedan venir, y se juntan con los demás reyes del oriente. ¿Y para qué? Dice en el versículo 15 y 16, miren, yo vengo como un ladrón, bienaventurados los que se mantengan despiertos y conserven sus ropas, no sea que se queden desnudos y que se vea la vergüenza de su desnudez. Los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El versículo 15 es como que se introduce acá, ¿no es cierto? Es como un paréntesis. Es Cristo hablando, reiterando esto que viene de manera inesperada, como un ladrón, y que la gente debe estar preparada. Así como se nos dijo muchas veces que a la iglesia que debemos estar pendientes de lo que viene, lo que va a ocurrir la segunda venida del Señor, y por eso nos mandó velar y orar, algo que al principio de esta serie destaqué bastante, pero que para la iglesia tiene que ver con el encuentro con el Señor, que en mi entendimiento este es el arrebatamiento. Sin embargo, en esta época final también advierte Jesús, porque ya está a las puertas de la venida y la gente no debe sorprenderse, no debería sorprenderse, menos aún los creyentes. Tienen que estar preparados porque ya el tiempo acabó. Estas señales son absolutamente finales. Y entonces retoma la narración en el versículo 16, diciendo que a todos estos reyes los reúne en este lugar que en hebreo, dice, se llama Armagedón. Bueno, ¿para qué reunir a todos estos reyes? Parece raro que el mismo anticristo que ha logrado este gobierno mundial y que probablemente tenga su sede en Palestina, es lo que yo pienso, ¿para qué convocar a todos los reyes de la humanidad a luchar contra él? O sea, el engaño, porque esto es una artimaña, el engaño es hacer creer a toda la gente de la humanidad, a los gobernantes que evidentemente se están sintiendo aplastados por el dominio tiránico de este ser que en la Biblia lo llama anticristo, la bestia, el hombre de pecado, etcétera, etcétera. Y ellos creen que van a poder liberarse en una batalla final, pero en el fondo es otro engaño, porque el que los está convocando es esta trinidad satánica, el dragón, la bestia y el falso profeta. Y lo hacen a través de espíritus demoníacos. O sea, está todo claro. ¿Para qué los reúnen? Porque la venida del Señor está pronta y el Señor viene posando sus pies sobre el monte de los olivos, nos dice claramente Zacarías en el capítulo 14. Entonces, eso es sumamente importante porque en el fondo está reuniendo a los reyes de la tierra que están unidos al anticristo y están sufriendo estas mismas plagas para combatir, pero no contra el anticristo, como creen ellos, sino contra Cristo mismo y las huestes celestiales. Por absurdo que nos parezca, porque ¿quién puede combatir a Cristo y a sus huestes angélicas? Nadie, por supuesto, pero tiene esta sensación, esta idea de que de alguna forma pueden ganarle. Y entonces nos da aquí una indicación interesante. Nos dice que son reunidos en este lugar llamado Armagedón. ¿Dónde queda este lugar? A ver, la palabra Magedón normalmente se ha asociado con Megiddo. Megiddo se dice en hebreo. Y Megiddo queda aquí. Esta es una ciudad que se llama Megiddo y que está muy cerca del monte Carmelo. ¿De acuerdo? Sin embargo, no existe un Armagedón. Ar es la palabra monte en hebreo, entonces no está diciendo que esto es hebreo. Uno piensa que esto debería significar el monte de Megiddo, ¿ya? Sin embargo, no existe un monte de Megiddo. El monte que queda cerca de la ciudad de Megiddo es el Carmelo. La zona de Megiddo, todo esto es una zona muy abrupta, montañosa,
y está cerca de un valle, este valle aquí, que es el valle de Jezreel, ¿ya? Ese es el valle importante. También se llama el valle de Esdraelón. Y los profetas, en mi entendimiento, se refirieron a esta zona llamándolo el valle de Josafat. Tampoco existe un valle de Josafat. Josafat en hebreo significa decisión. Es el valle de la decisión. Por lo tanto, este famoso valle de la decisión, que sí existe el valle de Jezreel o de Esdraelón, aquí está la localidad de Jezreel, aquí está el valle de Jezreel, ¿no es cierto?, queda muy cerca de Megido, y el monte al que podría hacer referencia tal vez es el Carmelo. Como dije, no existe un monte llamado Megido. Así es que es interesante de saber esto. No tengo más datos que darle al respecto. Probablemente será en esta planicie que fue testigo de grandes batallas de la humanidad. La más antigua que se conoce, la de Tutmosis III en 1468 a.C. y hasta 1917 Lord Allenby batalló en ese lugar también. Así es que se conocen infinidad. La Biblia menciona varias batallas, como la de Barak y Débora derrotando los carros de Sísara, Jueces capítulo 4 y 5, o Cosías herido por una flecha, por la flecha de Jehú, huyó a Megido, donde murió. Allí peleó también el rey Josías contra el faraón Necao II, y murió Josías en el año 609 a.C. Todo eso ocurrió en este lugar preciso, testigo de enormes batallas. Más datos no tengo, pero lo más probable es que en este lugar se concentre la mayor parte del ejército invasor que va en dirección a Jerusalén, a donde está el templo. Pero básicamente toda Palestina va a estar tomada por ejércitos y va a hacer batallas en diferentes partes, y aquí vamos a tener una concentración particular, o donde se va a definir de forma final la batalla. El Monte de los Olivos queda bastante más abajo. Aquí estamos recién en Samaria, todavía queda más abajo. Mira esta otra imagen. Así es como se ve mirando desde el Monte Carmelo el valle de Jezreel o Esdraelón. Ahí está el Monte Tabor, que se ve hacia el final, y Naim. Pero todo esto es el gran valle fértil, ¿verdad?, de plantaciones, etc. El valle de Jezreel o Esdraelón, y como dije, visto desde el Monte Carmelo. ¿Ya? Ya mencioné este nombre, el valle de Josafat o de la decisión, como habla Joel capítulo 3, versículo 2. Y así llegamos a la última de las copas, la séptima. Un gran terremoto y una enorme tormenta con una granizada como nunca se ha visto. El séptimo ángel derramó su copa en el aire, y desde el trono en el templo salió una fuerte voz, otra vez, que decía: todo está hecho, está completado, ya no hay nada más que hacer. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y un gran temblor de tierra. Nunca antes, desde que la humanidad existe, había habido un terremoto tan grande. La gran ciudad se partió en tres, y las ciudades de las naciones se vinieron abajo. Entonces Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio a beber de la copa que tenía el ardiente vino de su ira. Y todas las islas y los montes desaparecieron. Es decir, mis queridos, aquí estamos en algo de proporciones épicas. Ya hablé un poco acerca de los efectos de los terremotos, pero este afecta a todo el mundo. Eso nunca se ha visto, salvo posiblemente en el diluvio, pero no tenemos ningún registro de testigos. Esto va a afectar los cimientos de toda la tierra. Cuando hay un terremoto de grandes proporciones, lo que se está corriendo es una placa de la tierra. Imagínate que se muevan todas al mismo tiempo.
Es un terremoto de proporciones nunca antes conocidas y todo se va a venir abajo. Dice, las ciudades de todo el mundo se vienen abajo. O sea, esto es universal, no es solamente de una región. Y la voz que sale dice, hecho está, ya todo se acabó. Es el fin de la rebeldía de los rebeldes y de todo lo que se ha opuesto por siglos y siglos contra Dios. Viene este terremoto más grande de la historia. Provocará cambios topográficos extraordinarios. Dice que las islas y los montes desaparecen. ¿Tú te puedes imaginar eso? Es algo que yo no sé si alguien puede simplemente sobrevivir. Yo realmente no me puedo imaginar todavía cómo quedan seres vivos en esta época. Pero es una clara intervención de Dios. Y aún así nos dice el siguiente versículo que la gente no se va a arrepentir. Versículo 21. Del cielo cayó sobre la gente una enorme granizada con granizos que pesaban más de 20 kilos. Y fue tan grande la plaga de granizo que toda la gente se arrepintió. No, otra vez, blasfemó contra Dios. Permíteme unos detalles. Vuelvo atrás. Nos habla de la gran ciudad que se parte en tres en el versículo 19, después la ciudad de las naciones que se vinieron abajo y finalmente Dios se acordó de la gran Babilonia. ¿Qué es esta gran ciudad que se parte en tres? Se han propuesto tres posibilidades: Roma, Babilonia la grande, la misma, o Jerusalén, la ciudad santa. Fíjate. Si nosotros miramos acá la gran ciudad y pensamos que esta es la misma Babilonia que está acá, significaría que está saltando de aquí a acá con este pequeño paréntesis de la ciudad de las naciones. Pero ¿por qué hacer esa diferenciación? En mi opinión no es correcto. Esta gran ciudad que en el capítulo 11 se identifica claramente con Jerusalén, a mi entender aquí todavía sigue siendo Jerusalén. Estoy claro que en los capítulos que vienen, 17 y 18, se le va a llamar a Babilonia la grande, la gran Babilonia, la gran ramera también. Pero el hecho de que se use gran ciudad para referirse a Babilonia en otro capítulo no significa que acá tengamos que hacer simplemente esta unión. En mi opinión, esto es Jerusalén. Y esta Babilonia, en este contexto, debería ser probablemente Roma. Sin embargo, algunos piensan que es la Babilonia real, la Babilonia que queda en Irak. Saddam Hussein intentó reconstruir Babilonia y ahí está, a medio construir. Pero, no sé, es difícil pensar para mí que esté reconstruida y que el anticristo use eso como su centro de operaciones. Muy forzado me parece. Creo que se está refiriendo a Roma desde la perspectiva de Juan, el profeta. Es evidente que es Roma en esta época, él lo ve así, pero en términos futuros, Roma no es una ciudad del todo importante, salvo la parte del Vaticano y todo lo que significa la Iglesia Católica, que ya veremos más de eso, pero Roma como concepto, como la ciudad de los Césares, la ciudad del gobierno tiránico mundial, sea donde esté, incluso aunque esté en la misma Palestina. No creo que Babilonia la Grande se refiera a Jerusalén, pero donde esté la concentración del gobierno del anticristo, allí es esa Babilonia la Grande. En términos, como digo, del primer siglo, para Juan, yo creo habría sido claro que se refería a la Roma de los emperadores. Esta gran ciudad se va a partir en tres y creo yo cuadra con la venida de nuestro Señor Jesús cuando Él posa los pies en el Monte de los Olivos. El terremoto es extraordinario, se parte el Monte de los Olivos y por allí pueden huir todavía aquellos que son los creyentes y que están atrapados en esta tremenda confrontación de Armagedón. Mientras tanto, la ciudad de las naciones se vienen abajo y Dios se acuerda de manera especial de esta ciudad que ha sido la cuna de las hechicerías, la cuna de la oposición a lo divino, a Dios, y la cuna
de todo el martirio de los santos del Señor. Esa era una nota que creo importante de tener en cuenta. Y volvemos a esto de los granizos. Granizo de 1 talento. Aquí dice, nos dan el cálculo que es como de 20 o más de 20 kilos. La verdad es que el original dice 1 talento. Un talanton se dice en griego. Y el peso de 1 talento varía en las épocas. Hay registros de que podía ser de 30 kilos hasta unos 45-50 kilos. Normalmente la Biblia, en la parte de atrás, cuando nos dice pesos y medidas, nos dice que 1 talento es como de 34 kilos. Así que no estaría mal. Pero insisto, no es siempre esa misma medida. Esto que conseguí acá, esta foto, aparentemente es el récord mundial de un granizo. Es un granizo del tamaño de una mano. Los granizos más grandes que se conocen en terribles tormentas son más o menos como el de una pelota de tenis, ¿ya? De este tamaño. Este que está acá es más grande que eso. Es como del tamaño de una mano completa. Eso es realmente muy grande. Es como un melón. Evidentemente un granizo de ese tamaño, si te llegara a caer en la cabeza, ya los de este tamaño, ya los de este tamaño, te pueden matar. Pero algo de este tamaño. Ahora, 34 kilos. Si tomamos eso de 1 talento. 34 kilos. Considerando que el agua pesa, ¿no es cierto? El peso específico del agua, no quiero hacer todos los cálculos, pero el punto es que 1 kilo es 1 litro. E hice algunos cálculos. Sin considerar el factor de expansión del hielo con respecto al agua, porque, para no complicarlo más. Pero más o menos 34, 35 kilos o litros puestos en volumen y transformados en una esfera me dio un diámetro de 40 centímetros. O sea, este es el tamaño del granizo de esa época. No es así, ni siquiera así. Es así. Es más grande que una pelota de básquetbol. Y eso es lo que caerá en esta época. Nada puede sobrevivir a algo así. La destrucción va a ser absoluta de casas, propiedades, edificios, por supuesto, plantaciones, animales, seres vivos, todo. Los granizos han sido siempre parte del arsenal de Dios. Y en esta oportunidad, como es el final de los finales, Dios va a mostrar casi la cúspide de la sinfonía de la destrucción. Y esta es la tercera vez donde se nos dice que los seres humanos blasfeman contra Dios. Aquí están las 3 veces. En el versículo 9, quiero decir, en el versículo 11 y en el versículo 21. Sin embargo, mis queridos, los granizos no constituyen todavía el final de la 7ª trompeta. Todavía viene el juicio de la Gran Babilonia, la madre de las rameras, en los capítulos 17 y 18, y por supuesto, el glorioso encuentro, la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo en su corcel blanco, así como lo figura Juan en el capítulo 19. Todo eso nos falta por examinar y por gozarnos, porque la redención de la humanidad está a las puertas. Eso es lo que pretende decir Apocalipsis, no enfatizar la destrucción, que al final y al cabo ha sido la manera final de Dios para llamar a la gente al arrepentimiento. Pero las personas, cuando empiezan a endurecerse finalmente, ya no pueden retroceder. Y creo que ese es un mensaje importante de tener en cuenta. Si permaneces duro, llega un minuto donde ya no se puede volver atrás, como Faraón en Egipto, que comenzó porfiadamente a endurecerse por orgullo y finalmente ya no pudo retroceder. El llamado al arrepentimiento sigue en esta época, completamente basado en la gracia de Dios, en la paciencia, en su amor, en su
benignidad. Pero llegará un minuto donde eso acabe. Y el punto es si el corazón humano todavía podrá escuchar el llamado al arrepentimiento o ya estará completamente endurecido. Aquí vemos como en efecto muchos simplemente no podrán volver atrás. Este es nuestro tiempo. Este es el tiempo de la iglesia, el tiempo del llamado a volver a Dios por su amor, no por su juicio. Nos vemos. Que estés muy bien. Chao, chao.